Entonces, ¿qué pasa cuando la gente hicieron todo el proceso de transformación y después dice, yo no voy a hacer esto, yo voy a ir para el proceso anterior? Porque evidentemente no se tomaron en cuenta, no hubo un proceso de incorporación y el propio CEO de la compañía ni siquiera está casado con el tema. Entonces, si el gran cabeza, por decirlo así, no va a permear todo dentro de la organización, ¿cómo vas a hacer que los demás también se quieran montar en la ola? Hola, bienvenidos al lado oscuro de la comunicación, el podcast donde contamos todo lo que hay detrás del escenario y todo lo que nadie te va a contar. Hoy tenemos una invitada súper especial que además de ser una gran amiga, es una gran colega y una persona que admiro muchísimo, que es Isa Bermúdez, quien nos va a venir a compartir muchísima información porque vamos a hacer una dinámica distinta donde vamos a estar compartiendo algunas preguntas, algunos contenidos. Así que lo primero es, gracias Isa, gracias por venir a este espacio. No, gracias a ti, emocionada de estar aquí y de verte, Ana, de verte haciendo lo que tanto te gusta y sobre todo lo que impacta a tantas personas. Muchas gracias. Aunque ustedes no lo conozcan, les voy a contar una intro de nosotras dos. Nos conocimos de manera fortuita en el año 2019, es decir, hace ya unos cuantos años atrás, cuando había más colágeno. Pero en esa época, nosotras la verdad es que tenemos un punto de interés en común, que es básicamente llegarle a más personas con nuestros mensajes. En el caso de Isa, es una persona que tiene muchos años trabajando en marketing y marketing digital específicamente, es experta en la materia, lo trabaja todo el tiempo, lo hace en radio, es decir, es una súper experta en esto, y yo me dedico más a la parte offline, es decir, a todo que está en el detrás de cámaras. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de transformación digital, porque una de las cosas que queremos hablar tiene que ver con cómo cuando una empresa implementa o implanta un proceso de transformación digital dentro de su empresa, cómo debería ir acompañado de un tema cultural. Porque cualquier tipo de cambio debe ir acompañado de dos áreas. Por ejemplo, tecnología quiere implantarlo, cómo entra recursos humanos y así progresivamente. Así que vamos a darle la palabra a Isa para que nos cuente un poco. Mira, normalmente en las empresas se habla de transformación digital. Y la verdad es que para que ocurra una transformación digital requiere literalmente una transformación. Y las empresas, más que tener una transformación digital, lo que están trabajando activamente es un incrementalismo digital. Poco a poco implementando, son tecnologías, hay costos culturales, digamos, de implementación. Entonces, la gente dice, estoy haciendo transformación digital. Lo que vemos más es incrementalismo digital. Pero sí, bueno, siempre nosotras como asesoras de marcas apuntamos a que haya esa transformación digital que va a ayudar a las empresas a ser más eficientes, ser más efectivas, lograr tener procesos más ágiles donde tengan integrados todos los sistemas, la data, la inteligencia artificial. Pero bueno, son procesos que poco a poco hay que ir gestando en las empresas. ¿Cuál es el mayor problema que veo yo y que tú también ves y que creo que es tan importante tomar en cuenta? Y es que las empresas, cuando se les habla de inversiones en tecnología y de transformación digital, lo primero que piensan es en la tecnología, en los sistemas, en la implementación de las máquinas. Y entonces ese es un gran error donde muchos se equivocan, porque creen que ya con la transformación digital la pueden lograr con la compra de equipos. Y la transformación digital no es algo que se compra. La transformación digital es algo que se construye, es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo. Y a mí me gusta hablar un poco de lo que es como el triángulo de las cosas, y es que primero no es la tecnología. Lo primero que hay que trabajar son las personas, es la cultura. Lo segundo que hay que trabajar es los procesos, y lo tercero que hay que trabajar es la tecnología. Lo vimos, por ejemplo, con la pandemia. Yo les quiero preguntar, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue lograr poner a todas las máquinas que tuvieran el Zoom para poder estar conectados, o lo más difícil fue lograr que todos nuestros empleados se adaptaran a la cultura de usar el Zoom y de que las reuniones fluyeran bien, que la gente estuviera vestida, que hubiera protocolos, que entendieran cómo levantar la mano. Esos son los procesos más difíciles y en las empresas se les tiende a olvidar que primero hay que arrancar por las personas para que podamos trabajar en unos procesos adecuados y puedan usar la tecnología, porque invierten mucho dinero en tecnología y esa tecnología se tiende a perder porque las personas no saben luego cómo usarla, cómo implementarla, no están desarrollados los procesos y tienden a fallar. Y fíjate que ese tema es súper importante y me encantó el ejemplo de la pandemia, porque de hecho cada vez veo más empresas que han hecho inversiones importantes, porque además temas de transformación digital, para que sepan, son de muy gran escala a nivel evidentemente monetario, sobre todo si son empresas grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente hicieron todo el proceso de transformación y después dice, yo no voy a hacer esto, yo voy a ir para el proceso anterior? Porque evidentemente no se tomaron en cuenta, no hubo un proceso de incorporación e incluso he visto con preocupación cómo lo define quizás el C-Level, pero a nivel de tecnología hay como 3 áreas que lo definen y el propio CEO de la compañía ni siquiera está casado con el tema. Entonces, si el gran cabeza, por decirlo así, no va a permear todo dentro de la organización,
¿cómo vas a hacer que los demás también se quieran montar en la ola? Porque es súper complicado. Entonces, evidentemente estás invirtiendo un tiempo, invirtiendo un dinero que no va a tener el provecho, pues lógico. ¿Cómo es ese proceso desde la alta cabeza hacia abajo? Sí, es que generalmente cuando dicen transformación digital tenemos un equipo de innovación, que es como lo más moderno ahora. El equipo de innovación es el que se encarga de la transformación digital. Y ese es otro gran error, porque no puede ser el equipo de innovación el que se encargue de la transformación digital de la empresa. Esto tiene que venir, como bien tú dices, de arriba hacia abajo, algo que se tiene que ir permeando por capas y se tiene que entender en toda la organización. Toda la organización tiene que estar involucrada en esos procesos de transformación digital, porque son procesos que no necesariamente lleva el equipo de innovación, son procesos que lleva el equipo de producción, que lleva el equipo de gerente. Entonces, ellos entienden sus necesidades mejor que nadie y tienen que estar involucrados en estos procesos de transformación digital. Y efectivamente, como tú dijiste al principio, hay un costo de cambio, un costo de oportunidad importante que, como compran las máquinas y después perdimos el dinero porque fue muy difícil ese costo de cambiar. Un ejemplo que a mí me gusta poner es el teclado QWERTY. ¿Sabes? El teclado que todos escribimos que tiene las letras esas QWERTY escritas, Q, W, R, T, Y. Ese es un teclado que fue diseñado para ser ineficiente. ¿Por qué? Porque antes en las máquinas de escribir, los palitos, si tú tipeabas muy rápido, se chocaban y se solapaban y te trancaban, ¿no? Se trancaba el tipeo. Entonces fue diseñado a propósito para que tú tipearas más lento para poder que no se trancaran los palitos. Entonces, ¿por qué un teclado que es tan ineficiente es el estándar mundial al día de hoy en el planeta entero? Y es sencillamente porque hay un costo de cambio muy importante, que las personas cambiarse el switch de aprender otra cosa tiene un costo, tiene un tiempo, tiene un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Entonces, ahí está la importancia de que compres lo que compres. Si compras el teclado, probablemente tu gente no se va a adaptar. Entonces, el cambio tiene que venir primero aquí. Bueno, estoy tan de acuerdo contigo que incluso yo a veces siento que muchas empresas, o sea, por ejemplo, si es a título personal, imagínense que nos están viendo no necesariamente empresas o empresarios, sino también emprendedores. El hecho de yo me voy a comprar un gadget porque está de moda, pero no tengo ni idea ni cómo usarlo ni para qué me sirve y me gasté el dinero y cuando me llega el artículo, yo digo, ajá, ¿y cómo me como esto? O sea, ¿qué hago ahorita con esto? ¿Para qué me va a servir para mi negocio? No tienes ni idea la mitad de las veces. Porque evidentemente no hubo ni siquiera un proceso de investigación, de entendimiento si esto calza conmigo. Yo he visto incluso que eso me llamó full la atención, me pasó acá, una persona cercana que pidió algo por Amazon y cuando le llegó ni siquiera el enchufe era para acá. Entonces tenías que pedir un transformador, o sea, la broma era complicadísimo porque además venía con un transformador de Suiza súper complicado. Entonces, ¿cómo a veces, simplemente por estar en una tendencia, porque todo el mundo tiene eso, queremos también adoptarlo a nosotros, pero ni siquiera sabemos si realmente nos va a funcionar, se va a parecer a mí o va a servir para algo? Y al final es en cómo lo estamos comunicando y cómo nos están comunicando el producto como tal. ¿Cómo ves esa parte? Sí, las personas le tienen que conseguir el valor a las cosas. Por lo mismo que hay una inversión de tiempo, de esfuerzo. Puede ser que la compañía invierte el dinero, pero para los empleados vemos, y bueno, tú y yo que somos asesoras, muchas veces llegamos con grandes estrategias y te das cuenta que hay trancas al interno para poder implementarlas porque hay un costo de tiempo y de esfuerzo que tengo que tomar para aprender cosas nuevas. Y sencillamente, qué fastidio, no lo voy a hacer. Entonces nosotros, además de dar estrategias, de dar información o darle las máquinas, tenemos que darle la ayuda y la guía, decirle, mira, esto funciona así, esto te va a ayudar para esto. Y luego también, por ejemplo, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahorita está ayudando a evolucionar los procesos, a reducir los tiempos de implementación de una manera bárbara, porque es bárbaro. O sea, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial es exponencial. Y cuando tú hablas con las personas, le dicen, no, inteligencia artificial, no tengo tiempo para eso. O estoy en otra cosa, no lo he podido explorar. Y yo, espérate, tú tienes idea de la cantidad de tiempo que te estarías ahorrando. Pero claro, cuando la gente no le ve el valor o no entiende cómo se usa o cómo se maneja, entonces dice, mira, no, esto es muy complicado. Lo separo. Y lo separo, lo dejo aquí y yo sigo con mi proceso, haciendo lo que ya conozco, lo que me va bien, lo que me funciona. Entonces sí, la gente tiene esa aversión al cambio, o sea, los cambios son difíciles, hay que entenderlo. Pero yo creo que las personas que estén más abiertas a adoptar los cambios son las personas que van a estar más preparadas para el futuro. Fíjate que eso que dices a mí me pasó hace muy poco en una federación a la que pertenezco. Uno de los puntos que surgió fue unas noticias que al final evidentemente eran fake news porque todas fueron manipuladas por inteligencia artificial de unas situaciones complejas. Y cuando nos mandan esas en el grupo de todos los que estamos allí presentes, nos mandan la información.
yo le digo, mira, pero o sea, hay que contrarrestar o hay que validar esto. Y la respuesta fue, claro, es que como ahora en la era de la inteligencia artificial, todo esto siempre va a pasar, siempre todo va a ser falso. Y realmente no es así. Te ayuda muchísimo, lo que pasa es que igual, hace 20 años tú veías una noticia, igual tenías que irte a la fuente a ver si realmente era verdad. Pero ahora todo se lo achacamos a que esto es culpa de la inteligencia artificial. Ahora es culpa de que esto no va a servir o que nos están quitando los humanos o que ya las personas no servimos, porque además hay una generación que dice acabaron con nosotros, o sea, son como súper extremistas, y la verdad es que yo siento que es porque, uno, no se han atrevido, pero también, sobre todo, porque tienen miedo a equivocarse, que de hecho es parte de lo que yo veo muchísimo en los negocios en general. La gente nunca se quiere equivocar, por supuesto nadie quiere hacer las cosas mal, pero ¿por qué la gente tiene que hacer este corte mental y no decidir lanzarte a probar algo nuevo por ese miedo? Por miedo a el fracaso, miedo a que el otro diga que lo hiciste mal, a vergüenza de bueno, quedar mal frente a otros. ¿Por qué sientes que puede ser ese proceso? Bueno, la gente tiene miedo, sobre todo creo yo, a fallar y miedo a salir del área de confort. Yo siempre digo que las mejores cosas suceden cuando tú te atreves a brincar esa zona de confort. Y la verdad es que el mundo está cambiando de manera exponencial. O sea, la gente no entiende cuando tú dices exponencial. ¿Qué es exponencial? O sea, está cambiando a una velocidad que no somos capaces de entender. Los cambios de los próximos 10 años van a ser cambios mayores a los que han habido en los últimos 100 años. Entonces, si nosotros no buscamos adaptarnos desde ya a las nuevas tecnologías, después va a ser muy tarde. Después no vamos a entender, porque si creemos que ahorita no entendemos lo que está pasando, espérense que venga el quantum computing, porque ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, pero dentro de poco va a ser con la computación cuántica. Entonces, si tú no empiezas a tratar, yo digo el ejemplo de la rana hervida, ¿sabes? Que la ranita que viene nadando en el agua, tibia, y está tranquila, feliz, yo estoy cómodo en esta agua hervida, y no, que se está calentando, y no se da cuenta que se murió hervida porque estaba tan cómoda, se le subió la temperatura y ahí quedó. Cambio, ¿qué pasa cuando tú agarras una rana, la metes en el agua hirviendo y reacciona rápido, salta y se salva? Entonces nosotros tenemos que pensar un poco más como la ranita, no quedarnos en ese espacio de quedarnos tranquilos, felices nadando, porque es una realidad que el mundo está cambiando de manera exponencial. Hay que dejar los miedos, hay que dejar el miedo al fracaso, hay que dejar el miedo a no entender, porque sí, inteligencia artificial, ¿cómo se come eso? Y yo le digo, yo tengo una persona cercana con la que tengo que trabajar y es un poco como negada a todo esto. Y entonces, no, bueno, es que son muy complejos, son códigos. Y yo le digo, no, lo bello es que es inteligencia artificial generativa, que es lo bonito, que tú le hablas como si le estuvieras hablando a un humano. Sí. Tú no tienes que meter códigos, tú no tienes, pero ya la rechazan públicamente y ni siquiera la han experimentado. ¿Sí? Sino simplemente se van a llevar por lo que les suena, por lo que comentan. Entonces, es tan fácil como tú le digas, quiero que me des esto, investígalo, búscalo. Y como decías tú, hay que verificarlo, porque si antes como periodista tenés que verificar las fuentes, porque ahora, porque estás usando la inteligencia artificial, no lo vas a hacer también. O sea, es una posición muy cómoda decir, no, la inteligencia artificial se equivocó. Y además que hay que estar claros de los malos usos de la inteligencia artificial, pero definitivamente el que está detrás de la inteligencia artificial es un humano. Entonces tú eres el que decide cómo la usas o cómo no la usas. Entonces por eso que también hay que trabajar mucho en la persona, en lo que es la ética, los valores, etcétera, porque sí vamos a tener más poder, entonces hay que tener mayor criterio, pero al final es la persona el que decide cómo usa esa inteligencia artificial. No, que ahora se plagia todo. No, pero no es la inteligencia artificial la que plagia. Eres tú que estás usándole, dándole los comandos para que plagie. Exactamente. Entonces, hay que entender. Fíjate que a mí me pasó una cosa curiosa para aquellos que sean, digamos, tengan hijos, que yo una de mis hijos tiene 5 años, la más chiquita, y me pidieron hacer una exposición en el colegio. Bueno, te la pidieron, porque a los niñitos no se la piden a uno de los papás, ¿no? Y era como con 5 o 6 de 6 días más o menos para entregar la exposición. Era en grupo y en inglés, de unos piojos de 5 años. Evidentemente, pues el reto era alto, porque además todo el mundo en la semana está trabajando, o sea, cada quien está en su ambiente, y adicionalmente era sobre un planeta inventado. O sea, los niñitos tenían que inventarse un planeta, los habitantes del planeta, qué se hacía en el planeta, montar el discurso y darlo. Y decía, wow, o sea, en mi tiempo limitado, ¿cómo hago? Entonces yo siempre que me preguntan esto, yo digo, mira, yo vi ese grupo de mamás un poco colapsado, y yo dije, denme 5 minutos y yo les voy a mandar lo que vamos a hacer. Y literalmente me metí en Ask AI, que es como un chat GPT, y me metí y escribí, mira, necesito un nombre para un planeta inventado para niños de kinder que tienen estas características y tal. Y la broma, lo que me mandó, literalmente hice copy-paste y se los mandé, y los niños por supuesto quedaron como unas estrellas,
porque era el planeta wow, Kinderia, que todo era de chocolate y, o sea, era un mundo espectacular. Los niñitos estaban fascinados y el tiempo poco que le dedicamos, nosotras que realmente estábamos detrás de eso, fue a explicarles lo que tenían que decir, a que practicaran para que hicieran bien sus temas de habilidades, pero no a pensar en algo que ya te lo podía hacer otro. Entonces, ejemplos como este es lo que yo le trato de decir a la gente: utilízalo para tu día a día, ni siquiera es para otro, utilízalo para ti, para desde buquear algo más rápido, el poder hacer que tu redacción mejore o el poder buscar otra opción, pero hay que utilizarlo para optimizar el tiempo. Claro. O sea, ¿por qué no hacerlo? Claro, ¿no? O uno personalmente, y como estamos hablando antes, también las empresas. Tal Hay cual. tanto que se puede hacer con inteligencia artificial. Sobre todo entender que la data es poder. Y hay una cantidad de data que se está generando todo el tiempo de los usuarios, del consumidor. Si nosotros entonces logramos recaudar esa data, pero hay cantidad de empresas que primero no están recaudando la data, que es un error. Las pocas que lo están recaudando, se quedan esas datas metidas en unos sistemas que no tienen idea cómo utilizarlas. Así que bonito es utilizar toda esta inteligencia artificial que logra procesar esta información de una manera muy rápida para buscar cómo atender a tu cliente mejor, entendiendo todos sus hábitos de consumo, y todo eso lo podemos hacer con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí hay que estar un poco más abierto a esa tecnología y a otras que hay, y no estar tan bloqueados y pensar en esa transformación digital. Pero como te digo, yo creo que el trabajo más retador, y les quiero insistir en esto, no es en comprar los equipos, las máquinas, cuál es la tecnología, cuál voy a usar, cuál no, cuál me sirve, qué marca. No, el reto más grande ahorita es buscar que la gente entienda la necesidad imperiosa que es invertir tiempo, esfuerzo, conocimiento a poder adquirir estas habilidades y entonces luego usar todas estas herramientas al favor de la empresa o del negocio. Que además es el mismo tiempo que uno puede invertir para otra habilidad. Claro. O sea, así como saber comunicar, saber negociar, saber liderar, es saber entender otras herramientas. Y quizás creo que lo que hay que entender es que la vida va a ser mucho más fácil mientras más agreguemos conocimiento, educación a lo que hacemos, a las personas con las que trabajamos en nuestras empresas, porque mientras más educados estén, más van a ser de valor, más sostenibles en el tiempo van a ser y más productivos, que a veces la gente es como, no veo nada más este pedazo porque quiero el resultado rápido. Pero si tú inviertes al principio en capacidades, eso te va a permitir que a la larga tú tengas mejor incluso rentabilidad. Es una fórmula sencilla, pero cuesta, o sea, no es tan sencillo. Estoy segura que te pasa. Hay que ser curiosos. A mí la gente me dice, Isa, ¿cómo sabes tú de inteligencia artificial? A mí nadie me enseñó. No había un curso de inteligencia artificial cuando yo. Además, la inteligencia artificial lleva años. O sea, lleva años. Solo que pasa que desde el año pasado está la inteligencia artificial generativa al servicio de todo el mundo. Pero no fue que a mí alguien me enseñó, fue yo por mera curiosidad. Además, bueno, Reinaldo Balbuena, que es otro amigo mío, que es así, nuestro, que es así súper geek, me recuerdo, intercambiamos, lo llamaba, Rey, ¿qué estás haciendo? ¿Que probaste este software? ¿Probaste el otro? Entonces, hoy en día ya podemos decir que tenemos ya un dominio de la materia, pero no fue porque fuimos a un curso. O sea, yo todavía no he tomado el primer curso de inteligencia artificial. Es simplemente mera curiosidad de decir, hay estas herramientas disponibles, le voy a dedicar el tiempo y el esfuerzo, se lo dediqué, pero ahora no sabes la cantidad de tiempo que me está ahorrando, tiempo de calidad para mi familia, para mis hijos, para mis empleados, porque bueno, ya Isabela está haciendo otras cosas mientras la inteligencia artificial se encarga de tomar minutas. Yo antes tenía una pobre niña en mis reuniones tomando las minutas y tomando apuntes para pasarle al cliente, entonces eso lo hace la inteligencia artificial. Esa persona se puede dedicar a algo mucho más creativo. Yo enseñé a la inteligencia artificial a cómo hablaba Isabel Bermúdez. Entonces ya muchos de mis contenidos y otras cosas, ya la inteligencia artificial me ayuda a procesarlo. Entonces ya, bueno, la persona que me ayuda con eso ahora hace temas estratégicos mucho más profundos, que no necesariamente son temas tediosos, repetitivos, aburridos para el hacer. Entonces, no es que te va a quitar el trabajo, yo creo que te va a quitar el trabajo aburrido. Exacto, estoy súper de acuerdo y me encantaría, Isa, que les puedas dar tips, 3, 4 tips a las personas que no saben por dónde empezar. O sea, ¿qué hago para empezar en este mundo? Porque entendemos que quizás la gente quiere ir como más al paso, pero ¿qué cosas tenemos que empezar para podernos meter en este mundo? Bueno, primero, la curiosidad, las ganas, porque sin ganas, sin la intención, sin el entender, porque esto es apremiante, como les digo, está cambiando el mundo de manera exponencial. O sea, y no hay manera de explicarles esto, bueno, así tan hablando, porque gráficamente lo pueden ver. O sea, los cambios que vienen son importantísimos, entonces hay que correr y es ya. Entonces, la inmediatez de abrir la mente. Una vez que hayamos abierto la mente, es simplemente meterte, agarrar ChatGPT, que ChatGPT está bloqueado en Venezuela, hay VPN, pero no importa, si no está Copilot, está Gemini, o sea, hay muchísimas aplicaciones, los mismos chats que tú estás hablando, gratis, que esa además es la excusa de todo el mundo, no,
Señores, son gratis. Eso Todas es estas verdad. herramientas son gratis. Y ojo, de inteligencia artificial. Porque aquí estamos hablando de transformación digital. Vemos Canva para manejar los gráficos para tu negocio. Es gratis la herramienta. Instagram, WhatsApp, que son herramientas que te ayudan a promover tu negocio, son gratis. MailChimp para mandar los correos a tu base de datos cuando es gratis. O sea, ahorita no hay excusa de que esto cuesta dinero. Es o sea, verdad. hay un montón de herramientas gratis. Entonces, una vez tú teniendo todas estas herramientas gratis, sé curioso, métete en, como te digo, en Copilot. Yo uso Copilot, que tú no sabes. Yo tengo un programa de radio todos los días y tengo que prepararme porque tengo una cantidad de entrevistas al día importantes y muchas veces de temas que yo no domino. Mi compañera Claro. le encanta lo que es el deporte y el bienestar y todas esas cosas y quien me conoce sabe que yo no corro ni del ladrón. A mí me vienen a saltar y yo, toma, llévate el teléfono que no me hagas correr. Entonces, no son temas que yo tengo intereses reales en ellos, no le quiero dedicar quizás el tiempo a aprender más allá y yo tengo mi Copilot en mi celular instalado y le digo, tengo que entrevistar a una persona experta, dame por favor contexto, dame los facts, o sea, los puntos importantes y además dame preguntas interesantes para hacer. Y ya me ahorré hora y media de estudio sobre el tema. ¿Quieres? Y estoy preparada, me aprendí, tengo la información relevante a mano para poder trabajar. Entonces, es la idea. Entonces, buscar sus herramientas, como les digo, hay montones en mis redes, yo coloco, yo estoy segura que tú también quizás has comentado algunas, y curiosamente escriban. Y como les digo, es generativa la inteligencia artificial. Le hablas como si fuera un humano. Tú no tienes que meter ningún código. Tú simplemente le dices, tengo que hacer una entrevista a Isabela Bermúdez, por favor, dame contexto de Isabela. Entonces, él va a hacer su trabajo de investigación en internet y ojo, verifican la fuente. Exacto. Eso también, esa parte es importante. Súper importante. Esa parte es importante, no es que vas a salir a contar o a dar información pública sin verificarla, pero te va a ahorrar una cantidad de tiempo para hacer muchísimas cosas, o sea, hasta la nevera. ¿Qué voy a cocinar hoy? Tengo una lechuga, tengo una tocineta y tengo un huevo. ¿Qué hago? Bueno, señora, en 2 segundos con esos ingredientes te va a dar las posibilidades de lo que tú puedes hacer. Esa es bien útil porque además todos aquí llegamos siempre a la cena y no tenemos ni idea No tenemos idea de qué hacer. No sabemos ni para dónde agarrar. Pero fíjense cómo hemos ido conectando distintos puntos, cómo arrancamos con el tema de transformación digital, que quizás se puede ver un poco más a nivel empresarial, corporativo, pasarlo a lo que es el mindset cultural, la importancia porque lo que primero trabajamos es justamente la mente y el poder romper las barreras y todo eso que nos hace el contra de hacia dónde queremos ir. Y luego fuimos entrando todo el tema de inteligencia artificial, que es una herramienta y es un superpoder que todos, como dice Isa siempre, necesitamos tener y que de verdad hay que poco a poco, cada quien a su ritmo, pero hay que poco a poco irlo integrando. Evidentemente las nuevas generaciones tienen que formar parte más de esto. De hecho, fíjate, dato curioso, el otro día yo a unos clientes les mandé mi Calendly, pero te estoy hablando de una gente de entre 25 y 30 años, y me dijeron, wow, demasiada tecnología. Yo no podía creerlo, porque yo decía, esto lo esperaría, yo esperaría esto de mi mamá, que me diga, no entiendo, hazle clic tú, pues no sé ni para dónde ir. Pero como incluso el tema generacional no tiene que ver con esto. O sea, puede haber alguien super senior o super silver que está súper conectado con el tema tecnológico, así como puede haber alguien bien joven que no tiene ni idea para dónde ir. ¿Por qué pasan estas cosas? Como te digo, creo que es personalidad, es curiosidad. Mira, una de las personas que a mí me mantiene más al día con la tecnología es mi papá. Es mi papá y una persona de 70 y pico años. Entonces tú dices, o sea, no es un tema de edad, es un tema de tener ganas, de tener curiosidad, de decir, sí, hay herramientas disponibles y las voy a usar. Y como tú bien dijiste, arrancamos hablando de empresas y terminamos hablando de la nevera de tu casa. Pero porque es que yo creo que las personas cuando logran entender el beneficio que eso les da a nivel personal, ya pueden empezar a pensar, bueno, esto ya me ayudó a mí en mi casa, en mi entorno, en mi familia, en las tareas de mis hijos. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para implementarlas en mi negocio, en mi empresa, para yo poder hacer que esta empresa sea más productiva usando esto, ya pensando más en el macro? Exacto. Pero bien, un poco el mismo tema con el que arrancamos, que si la persona no entiende el beneficio personal, o sea, la persona no entiende esto, es imposible que los procesos se den y que las máquinas sean bien implementadas. Tal cual. Fíjense, temas importantes. 1, vamos a ser más curiosos. 2, vamos a dejar el miedo de lado. Necesitamos dejar el miedo y arriesgarnos un poquito más. O sea, sé que es difícil, pero no perdemos nada. Nos metemos, nos equivocamos y volvemos a empezar. Siempre lo digo, ensayo y error. En algún momento vamos a llegar a donde queremos estar. Y atreverse en todo ese proceso. Fíjense cómo hemos ido conversando, Isa y yo, sobre temas que pueden ser tal cual, desde lo más profundo hasta lo más sencillo, como un tema de una receta de una nevera. Así que todos tenemos la posibilidad de hacerlo.
Me encantaría, Isa, para ya ir finalizando todo este espacio donde venimos conversando, si quieres dejar alguna frase, algo importante para la audiencia y, por supuesto, donde pueden conseguirte. Tan bello. Bueno, que el futuro no sucede por casualidad. El futuro lo creas tú o lo crean otros. Yo creo que está en tus manos decidir qué es lo que quieres hacer, si quieres que te lleve la gente o si quieres ser tú el pionero, que digas yo voy a tomar control de lo que voy a hacer y poder entonces implementar todos esos cambios, esa transformación digital que solo va a hacer que tu vida sea más rica, porque no es que el futuro es tecnológico, el futuro es humano, entonces tienes que empezar por ti, esa transformación que quieres lograr. Mis redes sociales, @IsaBermúdez, ahí consiguen, esta información y mucha más porque, como tú sabes, me encanta hablar del tema. Muchas gracias, Isa. Fíjense que Isa es un ejemplo de marcas que trascienden, porque Isabela justamente lo que busca es lo mismo que busco yo, que es que no nos quedemos solo aquí, en este plano, sino que podamos trascender mucho más allá a lo que es visible. Y por eso este capítulo se llama el de transformación digital, pero llevado hacia el tema de transformación cultural. ¿Por qué? Porque estamos en el lado oscuro de la comunicación, el podcast de negocios, que básicamente lo que busca es darte todos los tips y herramientas, esos que nadie te cuenta y todo lo que está en el detrás de cámaras. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo en bandacha.